Saludos estimadas y estimados colegas. Gracias por ser parte de este proceso de análisis para nuestro Congreso 2024. El día de hoy vamos a tener un tema muy importante sobre las implicaciones del mercado laboral actual y cuáles son esas proyecciones a futuro. Para ello hemos contado con la participación de el ingeniero industrial Pablo Lizano Saravia. Él tiene dos especialidades, una en aviación o en aviónica, que es electrónica de aviación, y otra en habilidades profesionales. Entonces, para presentarlo a ver un poco más, contarles que don Pablo también labora como gerente de proyectos en la empresa CINDE, una empresa importante a nivel nacional con respecto al mercado laboral y de muchas implicaciones en lo que ellos están laborando sobre las empresas multinacionales y el perfil de los profesionales que estamos formando a nivel nacional. Con ustedes, don Pablo Lizano Saravia. Sería un panorama perfecto si pensáramos que nada de lo que pasa fuera de nuestras fronteras afectaría a nuestro país. Y sería también un panorama casi utópico y de hecho un poco irresponsable si queremos, pues tenemos ejemplos recientes como la pandemia, la guerra o el tipo de cambio que nos han demostrado a través del tiempo que todo lo que suceda fuera de nuestras fronteras afecta a nuestro país. Justamente este es el trabajo que desde CINDE nosotros realizamos. Tratamos de trabajar con esas megatendencias, con todo el entorno internacional y los cambios que hay no solamente en tecnología, sino a nivel socioeconómico para poder generar nuevos empleos en nuestro país. Pero estos empleos tienen algunas características particulares que vamos a ver en esta presentación el día de hoy. Quisiera iniciar hablando un poco de CINDE, contándoles que dentro de nuestros principales indicadores está la generación de empleo. Por ejemplo, para el año 2021 logramos generar más de 22,000 empleos, lo cual es una excelente noticia para el país, pero también nos pone a pensar en algo. De esos más de 22,000 empleos que logramos generar, en total hubo 5,000 empleos que no se lograron llenar. Estos 5,000 empleos se están yendo a otros países competidores como México, como India y como algunas latitudes también en otros lugares de Europa. Ahora bien, el fenómeno del talento y de la evolución socioeconómica que ha tenido nuestro país tiene ciertas aristas que tenemos que valorar muy bien. Y para valorar esas aristas justamente es que vamos a empezar con una oración muy fuerte que habla sobre la generación del empleo nuevo en nuestro país. Y es que al día de hoy, 9 de cada 10 nuevos empleos están siendo generados en las empresas multinacionales. Estos 9 de cada 10 empleos nuevos que se generan también tienen condiciones que se tienen que cumplir, como por ejemplo el bilingüismo y por ejemplo también el dominio de ciertas tecnologías nuevas. Ahora bien, ¿qué estamos haciendo nosotros a nivel país para que podamos entender qué está sucediendo con el entorno? Y es que básicamente, para conocer el futuro de nuestro país, para saber hacia dónde vamos, tenemos que enfocarnos primero en el presente y saber a dónde estamos. Y es que, por ejemplo, hay algunos factores en nuestra historia que han hecho que nuestra economía cambie. Solo por ponerles un ejemplo, durante un periodo de 20 años que empieza en el 1996 y termina en el 2016, hubo un cambio significativo en el sistema de exportaciones. Y es que pasamos de ser un país meramente agrícola, donde más de un 72% de los productos que se exportaban estaban relacionados al agro, a pasar a ser un país donde solamente un 28% de esos productos de exportación son agrícolas. El otro 72% se ha convertido en productos como por ejemplo dispositivos médicos o productos relacionados con tecnología. Incluso en el área de servicios somos uno de los principales países exportadores de servicios a nivel internacional. Esto nos coloca en una economía muy diferente, esto nos coloca en una Costa Rica totalmente diferente a la que muchos de nosotros crecimos. Una Costa Rica donde hablábamos del café y del banano como los principales productos de exportación y que genera una Costa Rica para las siguientes generaciones que está basada en dispositivos médicos, en productos que se van a implantar en el cuerpo de los seres humanos y en productos descartables también para el uso en dispositivos médicos a su vez también. Pero el entorno internacional también ha cambiado algo en nuestro país. Y es que según el último estudio de la casa consultora McKinsey, tenemos más de un 52%
de probabilidad en todos los empleos que tenemos actualmente en nuestro país de automatización. Esto significa que más de la mitad de las personas que trabajan hoy en nuestro país en los próximos 20 años se van a quedar sin empleo, debido a que todo esto se ha automatizado. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir a algunos restaurantes de comida rápida, por poner un ejemplo, donde ya no se utilizan cajeros. Usted llega y automáticamente lo que entra es una pantalla donde usted mismo hace su pedido, incluso usted procesa su pago en ese momento. Y la primera interacción que tienes con una persona es cuando ya te entregan tu comida. Eso es automatización y eso es una realidad y eso está hoy en nuestro país y es algo con lo que tenemos que empezar a convivir. El cambio viene en algo positivo. Y es que aunque ya no se vayan a necesitar, por ejemplo, tantos cajeros, sí vamos a necesitar personas que dominen la tecnología y que puedan ahora trabajar con esas nuevas invenciones y con esos nuevos, por ejemplo, los software que se utilizan. Ahora bien, otra buena noticia en el contexto nacional es que Costa Rica tiene uno de los índices más altos de alfabetización. Más de un 97% de los costarricenses saben leer y escribir, y no solamente eso, sino que también manejan la parte digital muy bien. Eso se vuelve atractivo para que muchas empresas busquen a nuestro país y vean en nuestro país un nicho para establecerse y para crecer. Sin embargo, y cierro esta parte con uno de los principales retos que nosotros estamos trabajando desde CINDE, y es que la generación de empleo que se está haciendo sobrepasa el nivel con el que estamos logrando bajar la curva del desempleo. Esto nos deja una realidad que tenemos que trabajar de acá en adelante, y es que las personas que están cayendo en el desempleo en la actualidad no están reuniendo las condiciones para optar por esos puestos de trabajo que tenemos en la actualidad en nuestras empresas multinacionales. Esto se debe a varios factores, principalmente al factor del inglés y, reitero, al dominio que tengamos de la tecnología. Y hay una diferencia muy grande entre dominar la tecnología y utilizar la tecnología. Y acá es donde nosotros tenemos que entender hacia dónde vamos. No podemos seguir siendo consumidores de tecnología. Tenemos que empezar a crear personas que trabajen con la tecnología, que desarrollen tecnología. Y es que el Foro Económico Mundial también en sus últimos reportes ha hablado sobre algunas partes importantes de todos los países, y esto en el contexto internacional, para que un país pueda empezar sus vías de desarrollo y pueda empezar a optar por un cambio que le genere menor impacto en la parte de transición laboral hacia los empleos del futuro justamente. El primer punto muy importante es justamente la adopción de la tecnología. No solamente tenemos que aprender y ver la tecnología pasar, sino que tenemos que aprender a convivir con ella. La automatización se convierte en uno de los puntos más importantes en nuestras empresas multinacionales, y justamente esa automatización que se está dando a nivel global cae inmediatamente en nuestras empresas multinacionales, generando nuevos puestos de trabajo en nuestro país. Y para estos puestos de trabajo, pues el talento tiene que estar preparado a nivel de conocimiento técnico. Hay una palabra muy fuerte que usa el Foro Económico Mundial, pero tenemos que contarla tal cual, y es la destrucción del empleo actual. El empleo actual va a cambiar, se va a destruir por completo, pero más que una destrucción, a mí me gusta verlo como una transformación del empleo. Porque a la vez que se va destruyendo el empleo actual, se va creando un empleo nuevo. Esos empleos del futuro es justamente lo que nos pone a nosotros a trabajar y lo que nos tiene que abrir la mente hacia esos nuevos horizontes para que podamos aprovechar esas oportunidades. Ciertamente, al haber una destrucción de empleo y una transformación, se van a crear ciertas brechas en la parte de las habilidades que tenemos que empezar a compensar. Y también esto va a hacer que nuestro talento humano se vuelva cada vez más una pieza fundamental de esta ecuación. ¿Okay? Hablando sobre el talento humano, esos trabajos del mañana tienen ciertas características muy importantes que tenemos que mencionar. Y es que las empresas van a empezar a ver el talento que nosotros podamos desarrollar, las habilidades que nosotros podamos tener en ciertos aspectos, como por ejemplo la tecnología emergente, como por ejemplo la parte de inteligencia artificial, van a ser justamente los sectores en los que tenemos que desarrollarnos. Aceptando que Costa Rica no es la Costa Rica del café y del banano que nosotros teníamos, es donde nosotros vamos a empezar a ver cuáles son esos sectores. Algunos de estos sectores
que son los que tenemos que empezar a trabajar, justamente es todo lo que tenga que ver con computación en la nube, datos, la parte de inteligencia artificial, todo lo que tenga que ver con desarrollo de productos y productos basados en esta filosofía cliente-céntrica. Y sobre esta filosofía cliente-céntrica, la casa consultora Accenture también nos pone dos vías de desarrollo. Y es que los países más desarrollados se van a desarrollar, valga la redundancia, en algunas áreas más específicas, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con logística. Ya vemos como estas empresas y estas aplicaciones, como por ejemplo Wish y Shame y todas estas aplicaciones, empiezan a tener una parte en la que tienen una logística increíble, donde usted desde la comodidad de su casa y de su teléfono celular puede pedir sus productos y esperarlos a que lleguen. Por otro lado, hace que los países que estamos menos desarrollados nos volvamos consumidores de esa tecnología. Y eso es algo que nosotros tenemos que empezar a pensar que tenemos que cambiar. Pero no podemos cambiar, no podemos generar ese camino hacia un cambio y dejar de ser consumidores para empezar a meternos a la economía mundial sin que nosotros cambiemos a nivel interno nuestro talento. Y nuestro talento se forja desde las universidades, nuestro talento se forja desde las escuelas y colegios, incluso nuestro talento se forja desde lo que podamos enseñar a nuestros niños y a nuestras niñas en casa. Por eso es importante la parte de la educación, y la educación sabemos que se ha transformado montones, incluso la pandemia cuentan que nos adelantó 5 años en la parte de evolución de nuestra educación. Esa evolución de 5 años que nosotros logramos tener ha venido a abrir ciertas puertas para que otras tecnologías en la parte de educación puedan ingresar al mercado. Por ejemplo, hace 10 años creo que no pensábamos tanto en que pudiéramos aprender en línea o las teleclases, incluso que tuvieron durante la pandemia muchos chicos y chicas del Ministerio de Educación Pública y de los colegios y escuelas privados, que se extendió posteriormente hacia las universidades e incluso que vino a conjugarse con el teletrabajo en la parte de nuestras empresas, tanto nacionales como multinacionales. Pues en este contexto, es donde nacen algunas herramientas tecnológicas que nos ayudan, como por ejemplo Coursera. Coursera, en uno de sus reportes sobre las habilidades, nos establece 2 caminos de desarrollo que tenemos que tener las personas de acá hacia el futuro. Uno tiene que ver con todo lo que son las habilidades digitales de la persona y el otro tiene que ver con todo lo que son las habilidades humanas de la persona. No podemos desligarnos, por más que venga la tecnología y por más que seamos desarrolladores y consumidores de tecnología, de esa parte humana. Un ejemplo grande es la inteligencia artificial, que sabemos que va a jugar un papel importante en los próximos 10 a 25 años. Sin embargo, no podemos dejarla sin que esta inteligencia artificial tenga una restricción, que es la restricción del alcance de la inteligencia humana. Siendo esto, tenemos que preocuparnos entonces por empezar a desarrollar todo lo que tenga que ver con la parte de habilidades digitales en nuestros chicos y en nuestras chicas para que podamos generar ese desarrollo a nivel de talento. Las empresas van a venir a nuestro país y van a buscar un talento que ya esté desarrollado en el manejo de correo electrónico, que pueda manejar programas, por ejemplo, que tengan que ver con hojas de procesamiento de datos, que vayan más allá incluso y que puedan programar. Personas que manejen temas de ciberseguridad, personas que manejen temas que tengan que ver con crear cosas en línea y poderlas poner en la nube y poderlas poner al servicio de los usuarios. Esa parte tenemos que desarrollarla mucho desde pequeños. Hay muchos programas en los que ya les estamos enseñando a los chicos y a chicas más pequeños principios de programación. Y esto va a hacer que ese talento se desarrolle. Por otro lado, no podemos dejar de lado también la parte humana. El trabajo en equipo. Sabemos que la tecnología también tiene uno de los riesgos grandes y es que va individualizando a las personas. En los trabajos pasa mucho, ¿verdad? Por ejemplo, cuando tenemos estos grandes departamentos de programación, donde cada quien trabaja por su lado y después se logra crear un producto común. Sin embargo, si seguimos con la filosofía que viene a nivel de comercio, ¿verdad? Que es la parte cliente céntrica, cada vez va a ser más necesario el trabajo en equipo, el pensamiento crítico, la atención al detalle, que podamos ver y entender más allá de lo que se nos presenta a nosotros y que podamos incluso explorar nuevas soluciones.
lo que algunas empresas llaman pensar fuera de la caja va a ser algo que va a ser no solo un plus, ¿verdad? No solo algo adicional, sino que también va a ser algo casi requerido en los próximos 25 años. Las empresas y los empleadores van a tener y dar por un hecho que usted es una persona que puede pensar fuera de la caja. En este aspecto de las habilidades, es importantísimo que nosotros entendamos que aunque no hay una respuesta definitiva para esta situación, sí hay algunas alternativas que podemos tomar en consideración. Una de estas alternativas es todo el tema relacionado con la parte de STEAM. STEAM no visto como una metodología, sino STEAM abordado desde el punto de vista que nos enseña la transversalidad de los temas, la transversalidad de las profesiones y que, por ejemplo, si yo digo en la actualidad, bueno, es que yo no voy a trabajar con tecnología porque quiero ser abogado. No, incluso hay muchos abogados que tienen especializaciones, por ejemplo, en criptomonedas, en ciberseguridad o en la parte de inteligencia artificial o de uso de los datos. Si yo voy a ser médico, ¿verdad? O qué sé yo, tal vez en la familia hay personas que quieran dedicarse a la medicina, tenemos que asegurarnos que esas personas puedan entender que incluso se realizan operaciones con robots, que son auxiliares de la parte de cirugías, que se realizan operaciones en las cuales hay exámenes previos que se realizan con tecnología y que hay toda una cadena que viene basada en tecnología para estas disciplinas. Es importante pues que nosotros entendamos también que cuando van a trabajar estas personas que estamos educando ahora en los colegios, escuelas y universidades, van a venir a trabajar en entornos meramente tecnológicos y que cualquier profesión que ellos elijan estudiar va a tener que ver al fin y al cabo no solo con tecnología, sino también con la parte de datos, con la parte de analítica y que va a requerir una formación en ciertas habilidades específicas que tenemos que enseñarles desde muy pequeños. Ahora bien, sabiendo que STEAM es una de las respuestas que nosotros tenemos para abordar estos casos, tenemos que entender también que la parte de STEAM, que significa ciencia, ingeniería, tecnología y matemáticas, va muy enfocada en el desarrollo de profesiones. Y hay un estudio que hizo la Organización Laboral de Estados Unidos, podemos decir que es el homólogo del Ministerio de Trabajo de Costa Rica, pero en Estados Unidos, sobre algunas profesiones que vienen a estar, podemos llamarle de moda, ¿verdad? O de alta demanda en los Estados Unidos. Y mucho tiene que ver, por ejemplo, con las personas que trabajan en generación de energía eólica, geotérmica, energía hidráulica. Todas estas profesiones que están relacionadas toman insumos y los convierten al final de cuentas en un producto gracias a la tecnología. Yo me pongo a pensar, y con la pandemia nos pasó mucho, cuando decíamos, bueno, es que esto está sucediendo en Estados Unidos, esto está sucediendo en China, decíamos con la pandemia, y un mes después, todos en Costa Rica estábamos exactamente igual que el resto de los países del mundo. Si hoy en día estamos tomando que en Estados Unidos hay profesiones como, por ejemplo, enfermeras aeronáuticas, hay profesiones como, por ejemplo, pilotos comerciales de dron, hay empresas que están haciendo sus entregas basados en drones e incluso plataformas de transporte público, de transporte privado, ya están teniendo en cuenta cómo pueden utilizar naves no pilotadas para generar este tipo de transporte. Sé que suena a película del futuro, pero es la realidad en la que estamos viviendo nosotros en este mundo. Y créanme, eso en pocos años va a llegar a nuestro país. Si no estamos listos, va a dejar de ser una oportunidad para nosotros y se va a convertir en un gran reto. Y es que hay un reto mayor aún, y es que estamos formando el día de hoy personas para muchos trabajos que aún no existen. Imagínense que el 65% de las personas que están hoy en día en edad escolar van a trabajar en profesiones que aún no existen. Entonces, ¿cómo formamos a profesionales? ¿Cómo formamos a personas? ¿Cómo formamos a niños y a niñas para algo que ni siquiera nosotros sabemos que existe? El reto a vencer acá son justamente las habilidades. Y es que a pesar de que a nivel técnico nosotros no podamos tal vez desarrollar esas habilidades técnicas que tienen, sí podemos desarrollar algunas habilidades socioemocionales. Y en esta parte de las habilidades es donde tenemos que hacer un trabajo sumamente fuerte, pues van a ser la base que ellos van a tener para poder desarrollar esas habilidades técnicas en el futuro. Pero ¿qué habilidades en este momento están en tendencia a nivel mundial?
Tenemos nosotros, por ejemplo, un panorama fuera de Costa Rica donde se habla mucho de la disrupción, donde vemos que hay megatendencias que cambian de un pronto a otro todo el flujo de la economía, todo el flujo de la sociedad, tenemos migraciones, tenemos nuevas aplicaciones que cambian la forma en la que nosotros hacemos las cosas diarias, cotidianas, y tal vez por eso no notamos los cambios, porque los cambios suceden día tras día. Hace muchos años, incluso un siglo atrás, un cambio se notaba muchísimo. Y el punto es que con el tipo de desarrollo que tenemos hoy en día, no notamos los cambios. Entonces, estamos viviendo en un mundo que todos los días cambia, que todos los días es diferente, y a eso nos estamos acostumbrando. El peligro de acostumbrarse a esto es que empezamos a desconocer y a volvernos objeto de ese cambio y no promotores de ese cambio. ¿Qué podemos nosotros empezar a trabajar? Podemos empezar a trabajar en la descripción, por ejemplo, de sistemas económicos, saber qué es la economía verde, saber qué es la economía circular, saber qué es la economía del conocimiento, que es en la que nosotros nos encontramos. Podemos también empezar a trabajar en la parte de mercados y saber cómo se desarrollan los productos, qué es un producto o una filosofía clientecéntrica, por ejemplo, qué es un diseño basado en necesidades de producto y necesidades de cliente. Y podemos también empezar a ver, por supuesto, todo lo que tenga que ver con el mejoramiento de la competitividad a nivel país. Que ese mejoramiento de competitividad a nivel país no va a ser más que el mejoramiento de la competitividad a nivel talento. Una vez que logremos nosotros ese cambio a nivel individual, vamos a lograr también nosotros que el cambio se dé a nivel país y por supuesto que nos podamos meter a esa competencia mundial por la economía del conocimiento. Sin embargo, muchas veces nos preguntan a nosotros, ¿qué podemos nosotros empezar a enseñar? ¿Cuáles son esas megas tendencias que van a hacer disrupción? Empezar a investigar, empezar a poner a trabajar a los niños y niñas, a los adolescentes, en cuestiones como inteligencia artificial, por ejemplo, enseñarles a hacer un formulario a través de cloud y todo lo que tenga que ver con la nube, poner a los chicos y a chicas en cursos o charlas de sensibilización en temas como ciberseguridad o ver todas esas tecnologías emergentes. Tal vez no necesitamos y no podemos pensar que vamos a generar expertos desde edades tempranas en estas tecnologías, pero sí tenemos que asegurarnos de darle las herramientas necesarias y el conocimiento básico en todas las tecnologías. Cabe destacar, y hago un paréntesis antes de pasar a este tema, que hay algo transversal en esto y es el tema del desarrollo del multilingüismo. Hace unos años nosotros hablábamos de la necesidad del bilingüismo, del inglés, pero en nuestro país va más allá de las fronteras hacia Norteamérica. En nuestro país actualmente damos servicios, por ejemplo, en alemán, damos servicios en chino, mandarín también, y por supuesto el portugués y francés son temas que están muy arraigados en la parte de servicios para nosotros. Entonces, pensar en que somos un país en desarrollo sin talento que hable uno o varios idiomas va a ser también una ecuación que va a darnos una potencial pérdida si no logramos hacer que estas personas se capaciten en uno o dos idiomas a la vez. Sé que todo esto suena como un reto, pero lo es. Realmente lo importante acá no es ver el reto, sino que empecemos a ver qué podemos hacer nosotros, qué acciones vamos a generar para que este reto se convierta, repito, en una oportunidad que vamos a poder aprovechar a nivel país. Y también hablando de las competencias, vamos a ver, en la actualidad hay situaciones que se dan en el día a día, muchos de los que tengan tal vez personas en su familia de las edades que voy a mencionar van a entender de qué les hablo, pero por ejemplo, mi hija de 7 años, ella aprendió a utilizar el teléfono celular antes de aprender a leer. ¿Qué significa esto? Que la adopción de esta tecnología para las nuevas generaciones es sumamente fácil. Pero también mi abuela, que acaba de cumplir 99 años, maneja el WhatsApp en su teléfono celular. ¿Qué significa esto? Entonces, que el rango que tenemos en nuestro país es sumamente amplio. Es una de las ventajas competitivas que nosotros tenemos que tener. Si nos comparamos contra otros países de la región, donde no tenemos tanta conectividad, donde los usuarios realmente no están acostumbrados a la tecnología y donde la adopción y uso de estas herramientas no se da, pues entonces vamos a encontrar que nosotros somos un país que tenemos ya esa herramienta que podemos echar a andar.
Ahora bien, sobre este tema de las competencias digitales, como les decía al principio, es sumamente importante que entendamos que tenemos que empezar a crear un ecosistema que nos haga pasar de ser usuarios a ser desarrolladores. Y es que imagínense ustedes, por ejemplo, el turismo. ¿Cómo puedo yo hacer que el turismo sea un turismo tecnológico? Bueno, hay aplicaciones en las cuales ustedes pueden escanear, por ejemplo, un paisaje, usted puede escanear, qué sé yo, algún arbusto, y esa misma aplicación le puede decir a usted esas características. Esto nos haría a nosotros un país muy atractivo también para las personas turistas que vienen de otros países donde esas tecnologías son todavía más comunes que en el nuestro. O imagínense ustedes, por ejemplo, cómo podemos lograr nosotros meter realidad virtual o meter algunos temas como la realidad aumentada en la parte de turismo para que se vuelva aún más atractivo para otros públicos meta. El turismo ligado, por ejemplo, a la parte médica. Hay muchas personas que nos comentan a nosotros que en la actualidad es muchísimo más barato viajar de otro país, por ejemplo, de Estados Unidos, a hacerse un tratamiento dental a nuestro país que hacérselo en su mismo país. Entonces, aprovechando estas ventajas que nosotros tenemos, ¿cómo empezamos nosotros a caer en que las personas que viven en nuestro país hoy entiendan que esta es la parte que nosotros tenemos que empezar a desarrollar a nivel país? ¿Qué pasa en nuestro país? Aterricémoslo a Costa Rica. Ya el día de hoy, las empresas multinacionales han establecido una serie de carreras de mayor demanda, que son cambiantes a través del tiempo y que solo voy a mencionar algunas para no crear una especie de expectativa, sino que podamos entender que, por ejemplo, las ingenierías son carreras muy demandadas por estas empresas, pero sobre todo la parte de la aplicabilidad de los conocimientos de ingeniería a los procesos de las empresas. Entonces tenemos que empezar a guiar a nuestros chicos y chicas, ¿verdad?, a las personas en edad, en una etapa de descubrimiento vocacional, a que entiendan no solo la profesión, sino qué va a desarrollar esa profesión en la persona. Y por supuesto, con las habilidades de cada uno de nosotros, ¿qué podemos llegar a aportar como profesionales a una empresa, no solo multinacional, sino a un emprendimiento o a una empresa nacional también, o incluso las personas que van a trabajar en el sector público? Quiero usar el ejemplo de ingeniería industrial, porque ingeniería industrial es una carrera demandada en todos los sectores que tenemos nosotros en las empresas multinacionales. Pero a su vez, es una carrera que tiene características muy distintas en el desarrollo de las tareas del día a día en los sectores. Por ejemplo, un ingeniero industrial o una ingeniera industrial que quiera trabajar en el sector de ciencias de la vida va a estar muy relacionado con todo lo que tiene que ver la parte de calidad y el mejoramiento de la calidad, aseguramiento de la calidad, control de la calidad. Pero si eso no es lo que a mí como profesional tal vez me llena, puedo seguir siendo ingeniero o ingeniera industrial e irme para el sector de servicios, donde se van a enfocar más en la parte de gerencia, se van a enfocar más en la parte de mejoramiento de procesos, se van a enfocar mucho en el mapeo de mejoras continuas dentro de la misma empresa. Entonces, vean ustedes como una misma carrera, dependiendo de mis gustos y mis habilidades, me puede generar a mí diferentes espacios laborales. Bajo este concepto, y calibrándolo contra alguno de los temas que tenemos en tendencia, vamos a tener que trabajar con una generación muy distinta a la nuestra. Y es que tenemos varios proyectos en CINDE donde trabajamos con algunas poblaciones en edad escolar e hicimos una encuesta. Y en esta encuesta nosotros preguntamos cuáles eran los principales intereses vocacionales de estos niños y niñas en edad de 7 a 10 años. ¿Se sorprenderían lo que muchos de estos chicos y chicas respondieron? Pero dentro de las principales tres profesiones que tenemos, que escogieron, los chicos escogieron youtuber, por ejemplo, escogieron gamer o escogieron influencer. Y es que es sencillo tal vez para ellos pensar en esto como una carrera, porque es lo que ellos ven en su día a día. Sin embargo, si son personas que no logran desarrollar habilidades tecnológicas, si son personas que no logran desarrollar alguna habilidad como por ejemplo el poder hablar en público, el poder socializar un conocimiento y el poder tener diferentes herramientas tecnológicas de mercadeo, de edición, de promoción, de manejo de redes sociales, pues al final no van a poder tampoco entender y lograr
profesionalizarse en estas etapas. Y bien, bajo esa perspectiva de que la mayoría de los chicos y chicas quieren ser influencers o quieren ser youtubers, también tenemos que trabajar con qué van a pasar con las otras profesiones. ¿Qué va a pasar con los ingenieros, con los contadores, las contadoras? ¿Qué va a pasar con las educadoras y los educadores? ¿Qué van a pasar con esas profesiones también que tenemos que día a día tratar de dar al traste con que son profesiones que siempre se van a ocupar? Ese balance que nosotros logremos tener entre las profesiones modernas, las profesiones que necesitamos en nuestro país y las profesiones que se demandan a nivel de empleabilidad es el reto también que nosotros tenemos que traer a la mesa. Y es esa conjunción que va a ser definida por una sola cuestión. Y esa cuestión va a ser mis habilidades. Cuentan los gerentes de recursos humanos de nuestras empresas, en su mayoría, que es difícil encontrar profesionales no por su área técnica, sino que es difícil encontrar profesionales por sus habilidades. Incluso algunas empresas multinacionales han dejado de pedir el requisito, por ejemplo, de un título universitario y se han enfocado más en las habilidades que puede demostrar esa persona para un puesto en específico. Vean qué profundo esto. Están dando más peso a las habilidades que desarrollas como persona que a la experiencia técnica que puedes desarrollar. Y es que definitivamente la parte técnica la podemos desarrollar con mayor facilidad. Sin embargo, tenemos que centrarnos en esto. Las habilidades van a definirme a mí como profesional independientemente de la selección vocacional que yo haga. Y para esto justamente también necesitamos herramientas. Una de las partes más difíciles de las habilidades y de trabajar con habilidades es poder medirlas. ¿Cómo sé yo si un niño o una niña, por ejemplo, tienen la capacidad de pensar fuera de la caja? ¿Cómo sé yo si las personas van a tener esa posibilidad, por ejemplo, de trabajar en equipo? ¿Cómo sé yo si se van a ajustar a un perfil profesional para la carrera que ellos están eligiendo? Y yo quisiera dejarles también uno de los proyectos más grandes que tenemos en CINDE para que ustedes lo puedan utilizar como herramienta. Este proyecto se llama Future App y es un sitio web basado en inteligencia artificial y que se basa también en las habilidades de las personas y define un perfil profesional basado en habilidades. Por favor, los que gusten pueden visitarla. La dirección es www.futureapp.com y esa herramienta les va a servir a ustedes muchísimo para la parte de orientación de hacia dónde vamos nosotros caminando como país a nivel de habilidades, cómo vamos nosotros caminando a nivel país, a nivel de necesidades y cómo vamos nosotros caminando a nivel de país hacia las posibles o los posibles puestos de trabajo que se puedan desarrollar en los próximos 25 años. Con esta información, a mí me gustaría de verdad agradecerles muchísimo a ustedes por el tiempo que nos han brindado para presentarles esta información, agradecerles muchísimo también por el tiempo que ustedes están tomando para analizar todo esto. Espero que esta información haya sido valiosa para ustedes, pero sobre todo espero que esta información sea también aplicable a su día a día y que bueno, con esto podamos generar el cambio que nosotros tanto ansiamos para construir la Costa Rica del futuro, la que necesitamos en el mañana desde el día de hoy.